para ir preparando su intestino hacia una función más madura durante el amamantamiento. Entonces, si un bebito no aprende a succionar, no aprende a deglutir adecuadamente, no va a ser posible realizar una función de amamantamiento adecuada. Esto nos lleva a entender entonces que principalmente la deglución es un acto reflejo, es un acto que no siempre pasa por la conciencia o no siempre pasa por un acto consciente. Es un acto inconsciente, un acto involuntario muchas veces, como el pestañear, como el respirar, que es controlado hasta cierto momento por el sistema nervioso periférico y por el sistema nervioso central en otro momento. Pero finalmente es un acto que lo hacemos de forma inconsciente. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y lo hacemos instintivamente. Este instinto es una forma en la que nosotros tenemos o hemos recibido en nuestro ADN para poder sobrevivir, para poder hacer frente a la vida y los peligros que tiene la vida. Entonces un bebé que no sabe succionar o deglutir no puede alimentarse adecuadamente y por lo tanto podría sufrir problemas durante el amamantamiento. Entonces este acto reflejo es muy importante para la alimentación. Si nosotros no nos alimentamos adecuadamente durante las primeras semanas de nacidos, entonces vamos a sufrir una serie de problemas que justamente cuando no ha habido una preparación adecuada, por ejemplo, del pezón de la madre, o no ha habido un entrenamiento en psicoprofilaxis adecuado, o quizás la madre ha tenido problemas emocionales, psicológicos, o quizás no hay un buen entendimiento en la técnica de amamantamiento, muchas veces ya el bebé no puede alimentarse adecuadamente y requerimos o pasamos a usar estos elementos artificiales como son el biberón, el chupón y otros elementos para suplir una mala función de amamantamiento. Es ahí donde el hábito de deglución normal con el que todos nacemos puede verse alterado o puede verse sobreestimulado, causando algunas patologías que vamos a ver en el transcurso de esta charla. Entonces, lo primero que el bebé logra es un hábito o una función de succión. El bebé presiona con sus labios, ¿no?, y con la lengua el pezón de la madre, logrando succionar, aspirar la leche y los nutrientes, ¿no?, vitales para estos primeros 6 meses de vida. Entonces, esta deglución principalmente enfocada a la succión, nosotros la llamamos deglución infantil. Es una deglución que todos hemos tenido, todos hemos pasado por ella, pero en cierta manera es una etapa inicial en el proceso de amamantamiento. Conforme van saliendo los dientes y conforme van cambiando la dieta del niño, del bebé, ¿no?, pasamos al periodo de ablactancia, entonces el hábito va transicionando, se va convirtiendo en un hábito mucho más maduro, o debería convertirse en un hábito más maduro. Muchas veces, producto de que se han instalado chupones, biberones, tetinas inadecuadas, vasitos de entrenamiento, cañitas, o muchas veces también por el exceso de cariño que a veces le damos al bebé, dejándolo 3, 4, 5 años alimentándose con la teta de la mamá, entonces nosotros vamos a tener una serie de alteraciones o una exageración en la función de deglución, prolongando esta deglución infantil y causando una serie de alteraciones oclusales y dentarias. Ahora, esta presión que el bebé hace en la deglución infantil es necesaria, porque sin esta presión nosotros no podríamos realmente alimentarnos adecuadamente. Y cuando a veces el pezón de la madre no está bien formado o la técnica no es la más adecuada, entonces la alimentación no se hace
o no es satisfactoria para el bebé. Esto origina que muchas veces los padres acudan a las fórmulas infantiles para reemplazar y obviamente al biberón, el cual muchas veces no tiene anatómicamente una estructura adecuada para reemplazar una función de deglución normal. Esto hace que el niño no succione con la fuerza que requeriría, que sea mucho más sencillo para el bebé alimentarse, y crea una hipotonicidad en ciertas partes de la musculatura, generando principalmente una fuerza excesiva a nivel de los labios. Esto, si es transicional, puede ser rápidamente olvidado por el bebé, pero si permanece muchos años va a causar una serie de problemas y alteraciones de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, a veces desconocemos como dentistas estos temas y no sabemos cómo orientar a la familia y a las madres con respecto a temas de alimentación, de lactancia, de ablactancia y de uso de estos elementos. Todo bebé tiene que llevar una transición entre lo que es una deglución infantil a una deglución ya de adulto. Este periodo de transición, según la literatura, puede estar muchas veces entre los 3 a 6 años de vida. Algunos autores mencionan que terminada la dentición decidua, terminados de erupcionar los dientes deciduos o primarios, ya deberíamos tener una deglución transicional o convirtiéndose en una deglución madura. Otros opinan que puede esto prolongarse un poco más, pero ya cuando tenemos una dentición mixta, entonces nosotros ya deberíamos tener una deglución de adulto. El problema es que muchos niños, muchos pacientes no presentan esta deglución justamente por los malos hábitos que se han generado desde bebés. Entonces, la presencia del odontopediatra y la presencia en general de la comunidad odontológica es muy importante, orientando a los padres, orientando a las madres para poder garantizar una buena función y que no se instale un hábito pernicioso en nuestro paciente. Algo que es importante recordar también es que la posición en la que nosotros podemos colocar al bebé a la hora de amamantar puede ayudar o puede estorbar en el proceso. Muchas veces al niño lo recostamos o hacemos que tome prácticamente echada la lactancia, ¿no? que se alimente casi echado. Y hay algunas literaturas que comentan que sería mucho más adecuado colocarlo en una posición ortostática, casi sentado sobre las piernas, con la cabeza hacia arriba y la mirada levantada. De esta manera la mirada la tiene relacionada a la madre y la posición de la boca es mucho más adecuada para lograr una mejor succión. Siendo que es un acto reflejo, entonces lo primero que vamos a notar, el primer cambio que vamos a notar es que conforme va llegando esta transición a la deglución del adulto, la lengua va tomando una posición más superior. Es decir, que la lengua que antes estaba más o menos pegada a nivel de los labios, presionando el pezón, debería subir para ubicarse entre la papila palatina o entre las rugas palatinas y dejar la fuerza de los labios hacia los músculos ya masticadores y los músculos más posteriores. Entonces, una deglución de este tipo va a ayudar muchísimo a evitar que la fuerza muscular se descompense y va a dejar lo que nosotros llamamos un pasillo de Tomes, que no es otra cosa que la zona neutra donde se equilibran las fuerzas tanto de los músculos externos como de la lengua para evitar alteraciones dentarias y maloclusiones. El problema viene que cuando hay una alteración en la función de deglución o la deglución infantil se prolonga por muchos años, lo que nosotros vamos a observar es que la lengua se proyecta hacia adelante inadecuadamente, los labios se contraen o muchas veces ya se instalan otros hábitos dentro de la deglución que van a causar principalmente una serie de maloclusiones y alteraciones dentarias. Muchas veces el paciente llega a la consulta preguntándonos sobre los problemas de apiñamiento o de una forma inadecuada del maxilar, y nosotros no realizamos un adecuado diagnóstico de la función de deglución, y esto
hace que minimicemos el problema y creamos que el problema ha sido originado por una discrepancia de alvéolo dentaria, cuando lo que se ha presentado es una compresión de los arcos dentarios y una compresión de los maxilares, producto del exagerado trabajo que hacen los músculos para succionar en vez de deglutir ya en esta etapa de dentición mixta. Algo que también debemos recordar, que una deglución de adulto no se relaciona o no está involucrado el mentón o el músculo de la borla del mentón, ni tampoco el labio inferior. Cuando vemos una deglución inadecuada o una deglución atípica, nosotros vamos a ver que muchos músculos están involucrados en forma inadecuada. Este trabajo nosotros en la literatura lo conocemos como parafunción. Es una exagerada función de una serie de músculos que lo que originan principalmente es alteraciones a nivel dentario y esquelético. Y finalmente, importantísimo el trabajo del digástrico. Este acto de tragar lo realiza en cierta manera en su parte final el digástrico, cosa que en la deglución atípica y en la deglución infantil no funciona o no trabaja el digástrico de manera adecuada, dejándole al buccinador o a los orbiculares de los labios o inclusive a los maceteros toda la función de deglución. Ya Finn en el año 82 clasificó a los hábitos orales como compulsivos y no compulsivos. Es decir, que aquellos hábitos que son compulsivos tienen más duración, más fuerza y por ende tienen mayor facilidad de causar alteraciones dentarias y esqueléticas. En cambio, aquellos hábitos que son más esporádicos, más leves, donde la fuerza muscular no es quizás tan fuerte, podría ocasionar problemas menores o quizás problemas que pasen desapercibidos o sean principalmente musculares. Muchos de los hábitos vienen o están relacionados a una falta de amamantamiento. Hay muchos problemas psicológicos, funcionales, problemas de parto prematuro, etcétera, donde inclusive la actividad tan intensa en que las madres laboran actualmente, dejando muchas veces a sus hijos solos en casa y privándoles de la función de lactancia por las responsabilidades sociales, hacen que el bebé no lacte correctamente o no tenga un contacto suficiente con la madre. Por lo tanto, el bebé va a buscar un reemplazo necesario, sea este el dedo, sea este el chupón, sea este un biberón. Y esto hace que pues la función normal con la que todos nosotros nacemos no se pueda desarrollar adecuadamente. En cambio, hay otros pacientes que, añadido a estos factores, pueden tener desórdenes psicológicos o problemas familiares que en cierta manera busquen compensar con la introducción de algún hábito. Entonces, estos hábitos compulsivos también nos tienen que llevar a la reflexión de que puede ser que haya una familia disfuncional o un problema psicológico que el niño no está enfrentando adecuadamente y nos amerite una interconsulta con un colega psicólogo para descartar algún problema que pueda estar empeorando la función deglutoria. Entonces, en la deglución atípica, nosotros lo que tenemos es que la lengua, en vez de estar en el paladar, en la posición alta del paladar, se encuentra en la posición más baja, muchas veces metiéndose entre los dientes y no ubicándose en la posición superior del paladar. Esta es la primera característica que nosotros debemos buscar en un examen clínico, en un análisis clínico. Vamos a encontrar que la lengua no está arriba en el paladar, sino proyectándose entre los dientes. Cuando le pedimos al paciente que pase el saliva, vamos a encontrar que la lengua se mete entre los espacios interdentales, haciéndose visible. Muchas veces estos aspectos pueden ser leves, lo que nosotros llamamos una deglución atípica simple o tipo 1. Pero ¿qué pasa? Otras veces la fuerza centrípeta, la fuerza
en la que todo el desequilibrio muscular presiona hacia el centro de la boca, hace que no crezca el maxilar superior, hace que los dientes tomen una inclinación más lingual, hace que los arcos dentarios no estén desarrollados ni en forma ovoidal amplia, robándole espacio para la erupción de los dientes permanentes. Y muchas veces haciendo o creando una mordida abierta anterior, como vemos en la imagen, una mordida abierta posterior, o una proyección de los incisivos superiores hacia vestibular, aumentando el overjet, confundiéndose muchas veces con una maloclusión clase 2. Entonces, nuevamente, un diagnóstico correcto empieza desde el análisis de las funciones masticatorias y en este caso de la función de deglución, antes de pensar en instalar un tratamiento radical o un tratamiento de extracciones. Nosotros deberíamos primero evaluar si es un problema de crecimiento maxilar, producto de una mala deglución, o si realmente es un problema esquelético o dentario que amerita ya un tratamiento clásico ortodóntico. Entonces, una de las principales complicaciones de la deglución atípica tiene que relacionarse o se va a referir a un hábito de interposición lingual. Cuando hablamos de interposición lingual, nos referimos a que durante la deglución la lengua se proyecta entre los dientes, muchas veces una mordida abierta, la cual principalmente es debida a la falta de la conclusión de la erupción de los dientes, producto de la presencia las 24 horas del día de la lengua en ese lugar. Tenemos mordidas abiertas anteriores, mordidas abiertas posteriores y combinadas. Esto se clasifica en la literatura en muchas escuelas como deglución atípica o deglución adaptada tipo 2, cuando es solo el sector anterior, la presencia de la mordida abierta. En la tipo 3, cuando es solo en el sector posterior, la mordida abierta. Y en tipo 4, cuando es en el sector anterior y en el sector posterior. Entonces, si nosotros analizamos el problema, nos vamos a dar cuenta que la función está alterando la formación de los maxilares y de los arcos dentarios. Cuando nosotros hemos estudiado semiología, hemos entendido, nos han enseñado que el primer éxito en el diagnóstico es lograr identificar la causa real del problema. Yo en este momento me pongo a reflexionar y quiero que ustedes reflexionen también sobre cuántas veces instalamos tratamientos ortodónticos o tratamientos protésicos y ni siquiera hemos evaluado la función deglutoria. Pongámonos la mano al pecho y pensemos, ¿cuántas veces hizo usted un análisis de la deglución del paciente? Entonces, si el problema de maloclusión o el problema por el cual usted está haciendo un tratamiento fue un mal hábito muscular, una mala función, y usted simplemente se dedica a hacer un tratamiento dentario, entonces, primero, no le garantiza al paciente la recuperación de la función, pero en segundo lugar, tampoco garantiza la estabilidad del caso. Ustedes habrán escuchado muchas veces que se habla de la recidiva en ortodoncia, cuando en 2 años o en 3 años pues, se alinean los dientes, se corrige el apiñamiento leve que tenía el paciente o moderado, producto de una mala función, de una succión lingual, una interposición lingual, una deglución atípica. Y semanas o meses después el paciente regresa diciendo, doctor, otra vez se me movieron los dientes. ¿Qué es lo que sucedió? Muchas veces decimos, no, es la tercera molar, es que no usó sus aparatitos de contención, pero realmente detrás de ello es que nunca nos fijamos en el aspecto deglutorio, de tal manera que nunca corregimos el aspecto etiológico del problema, solamente corregimos las consecuencias o los factores que desencadenaron esa patología y finalmente
le echamos la culpa al paciente, cuando nosotros fuimos los culpables por un mal diagnóstico inicial, por no darle la importancia a la función masticatoria, y en este caso a la deglutoria, perdón, y por minimizar la fuerza de los músculos de la boca. Entonces, esta función alterada de la deglución va o tiene científicamente probado una gran explicación, o es la gran causante muchas veces de la estrechez del paladar, de la contrición del paladar, del, por usar esta palabra, del colapso del paladar y del arco dentario, sobre todo superior. Y esto muchas veces nos va a generar mordidas abiertas, mordidas cruzadas y obviamente una falta de espacio severo. A veces se ve identificado con un apiñamiento dental moderado o leve. Otras veces nosotros vamos a ver que los arcos son triangulares o son pequeños en comparación a la cantidad de espacio que el paciente podría tener. Entonces, el ejercicio constante de los labios y de la lengua pueden originar un colapso en el arco dentario. Y claro, si fuera un problema de maloclusión clase 2, etc., nosotros muchas veces, una discrepancia real de espacio entre el tamaño de los dientes permanentes y el espacio disponible con el que el paciente nació, claro, nosotros podríamos directamente hablar de extracciones de premolares, ¿no? O de otros tratamientos que para eso mis colegas ortodoncistas son suficientemente capaces como para poder establecer y orientar. Pero donde yo quiero llamar la atención es que muchas veces nosotros tratamos al paciente de una forma tan simple en el diagnóstico que le decimos que toda la solución es extraer dientes cuando tenemos arcos colapsados y paladares colapsados. Y no pensamos que ese paladar colapsado no permite que la lengua suba a la posición adecuada de deglución de adulto y va a traer como consecuencia una serie de problemas y de alteraciones cuando nosotros dejemos ese paladar colapsado. Entonces, pensando en lo que deberíamos hacer, muchas veces podemos orientar nuestra terapia a la ampliación de ese arco o a la expansión de ese arco, considerando obviamente los otros aspectos necesarios en el diagnóstico integral, pero muchas veces con ese simple acto y, como voy a hablar después, instalando una terapia miofuncional, podríamos nosotros lograr la estabilidad del paciente y evitar sacrificar piezas dentarias en muchos casos. Entonces, la tendencia a la mordida cruzada, la tendencia a la mordida abierta es muy significativo en la deglución atípica. Otras alteraciones musculares que se presentan suelen acompañar a la deglución atípica y suelen empeorar el cuadro, son la presencia de una hipertonía del labio inferior. Producto del exceso de succión durante los primeros años de vida, entonces el paciente aprende a pasar la saliva usando el labio inferior, no el labio superior. Y esto muchas veces origina un engrosamiento exagerado en el labio inferior, una hipertonía del mentón, porque muchas veces el paciente contrae el mentón para poder pasar la saliva inadecuadamente, hace ruidos o chasquidos con la saliva, ¿no? Que es algo más fácil de identificar en el consultorio dental. Y el labio superior muchas veces se encuentra débil, flácido e hipotónico. Entonces, ¿qué es lo que origina? Una falta de cierre labial o un cierre labial forzado, donde el paciente tiene que subir el labio superior para cerrar los labios o meter la lengua en la mordida abierta para poder completar su función de deglución. Entonces, nuevamente se hace una especie de juego entre el huevo y la gallina. ¿Qué vino primero? ¿La maloclusión, la mordida abierta o la deglución atípica? Y entonces se genera un círculo vicioso en el que si no cerramos la mordida abierta nunca va a mejorar la deglución atípica. Y si no tratamos la deglución atípica nunca va a mejorar tampoco la mordida abierta. Entonces, vemos que el problema suele ser más complejo que solamente alinear dientes. Tenemos que recuperar el cierre labial, el cierre dentario, el overbite, el overjet, y reeducar a la lengua a una posición más posterior,
donde los labios y la lengua estén en reposo, o por lo menos los labios más en reposo que la lengua solamente se contrae colocándose y haciendo presión en la parte alta del paladar y evitando que los dientes anteriores se vean comprimidos o alterados en un excesivo ejercicio de la fuerza. Entonces, en el examen clínico nosotros tenemos que agudizar, probar varias veces, haciendo pasar la saliva al paciente, levantando muchas veces los labios, otras veces con agua, ¿no? Y en varias citas tratando de identificar si es que nuestro paciente tiene estos problemas y sobre todo grabar al paciente y hacer que el paciente se vea a sí mismo y hacer que el padre se dé cuenta que la función de su hijo, la función de deglución está alterada. Muchas veces los padres no se dan cuenta de esto y solo acuden buscando que les arreglemos los dientes para que se vea bien. Y nosotros sabemos que la especialidad de ortodoncia es mucho más que solamente verse bien. Tiene que ver con recuperar la función y recuperar la armonía oclusal. Aquí nosotros podemos ver cómo esta paciente deglute de una manera inadecuada, haciendo movimientos exagerados, movimientos inadecuados durante el pase de la saliva. Esta paciente es una paciente que es una paciente adulta ya, ¿no? De 22 años, donde al momento que se le pide que ella degluta o pase la saliva, ella contrae los labios, saca la lengua, contrae el mentón y genera una serie de movimientos extraños durante el paso de la saliva. Algunas personas piensan que se ve bonito, que es de repente un poco sexy, ¿no? Mojarse los labios con la lengua o morderse los labios durante la succión. Y a veces eso pasa inadvertido, pero durante una evaluación clínica nosotros vamos a darnos cuenta que si el paciente cada minuto o cada 2 minutos está mordiéndose los labios, mojándose los labios, chupándose el labio, contrayendo el mentón y moviendo los orbiculares, eso ya no es adecuado, eso ya no es normal. Ahora imagínense las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces ya entendemos el por qué se presenta este tipo de alteraciones dentarias causadas por un desequilibrio en la función. Dentro de algunas causas que yo mencioné, estamos con el abuso de chupón, del biberón, de estos elementos que no son naturales, pero que a veces pueden ser requeridos por los padres. El exceso de amamantamiento, hay escuelas que hablan de amamantar al niño 3, 4, 5 años, hay mamás que los engríen y los siguen amamantando, inclusive algunas veces usan el biberón hasta los 12 años, los niños están tomando cañitas hasta la adolescencia, los niños están todo el tiempo con estos vasitos de entrenamiento que tienen presión negativa, entonces lo que estamos logrando es entrenar a una mala función al paciente. Otra causa es porque no puede mover la lengua. Muchas de las alteraciones anatómicas como el frenillo lingual corto o la anquiloglosia son causales de una mala deglución, pero en este caso la mala deglución es debido a que no puede cumplir la función de pasar la saliva ni de poner la lengua en una posición alta por el frenillo. Y en este caso hay que recordar que el protocolo más conservador, producto de que muchas veces la anatomía del recién nacido no es la más adecuada o está en formación, es que si el paciente no puede amamantarse adecuadamente, se realice ahí, solo en esos casos, una frenotomía parcial inicial, advirtiéndole a la madre que no todos los problemas están solucionados y que es muy probable que requiera una cirugía posterior a los 6 o 7 años. En el resto de los casos, salvo que el paciente colabore, se recomienda muchas veces hacer la cirugía posterior porque ya las estructuras anatómicas están mucho más desarrolladas. Además que muchas veces una mala cirugía temprana va a originar el cierre también rápido de lo poco que tenía
el frenillo para desarrollarse. Entonces, en todos los casos de cirugía, nosotros recomendamos que la terapia miofuncional de reeducación, de deglución y de lenguaje se instale antes, durante y después del tratamiento quirúrgico. Porque no es solo la cirugía, es combinada con lo que el fonoaudiólogo, el terapista del lenguaje, el especialista en motricidad puede realizar para mejorar la fonación y la deglución. Otra causa de la deglución atípica es una mordida abierta esquelética. Cuando el niño nace con mordida abierta, muchas veces la lengua tiene que tapar este espacio para poder deglutir. Entonces, es lo que yo les decía, ¿no? ¿Quién empezó primero, la mordida abierta o la deglución atípica? Pero realmente ambas se retroalimentan, impidiendo que mejore las condiciones del paciente. Otra de las causas de la deglución atípica es el hábito de respiración bucal. Un hábito tan conocido aquí y tan padecido por la mayoría de limeños, donde el paciente duerme con la boca abierta y por lo tanto presenta una serie de alteraciones tanto esqueléticas como dentarias y funcionales, dentro de ellas la mala deglución. Entonces, si nos enfocamos en el tratamiento, primero debemos enfocarnos en la prevención durante la lactancia. Es ahí donde el rol del odontopediatra es vital para poder garantizar y asegurar el buen desarrollo de los maxilares. Entonces, el consejo que nosotros le demos, tanto el pediatra como el odontopediatra, como cualquier profesional de la salud, sobre lo que debe o no debe hacer durante la lactancia, es muy importante para garantizar un buen desarrollo dental. El niño de año y medio, de 2 años, ya puede tomar con un vaso sus líquidos. No necesita un vasito de entrenamiento. El vasito de entrenamiento lo necesitamos los padres para estar más tranquilos de que el niño no derrame el jugo. Porque queremos que el niño tome el jugo echadito. Porque queremos que el jugo no se caiga en la lonchera. Pero en nuestros antepasados no habían vasitos de entrenamiento. No había chupones, no había biberones. Y la sociedad humana siguió viviendo y siguió desarrollándose normalmente. Nadie murió, salvo aquellos que tenían alteraciones severas para amamantarse y buscaban una madre sustituta para poder amamantarse, o buscaban algunos aditamentos como bolsas especiales para poder dar de lactar al bebé. Entonces, tenemos que entrar en conciencia de que nuestra sociedad engríe demasiado a los niños y es el padre el que necesita dejar de escuchar a su niño llorando, o es el padre el que quiere ponerle el chupón para que el niño no llore. El lenguaje del niño es el llanto. El niño llora porque tiene hambre, porque está sucio el pañal o porque algo le duele. Y la misión del padre es atenderlo. No es evitar que llore. Entonces, muchas veces nosotros nos confundimos y sobreengreímos a los niños y les hacemos un daño con respecto a la deglución. Entonces, retirar adecuadamente el chupón, eliminar o cortar la tetina del biberón en el momento adecuado puede ayudarnos muchas veces a eliminar este hábito, y cortando rápidamente este hábito al año y medio, el niño ya tiene que empezar a tomar en un vaso tal cual nosotros lo tomamos y enseñarle a tomar los líquidos sentado y no echado en la cama. Entonces, muchas veces somos nosotros los culpables de que los pacientes de nuestros hijos, los niños que crecen en esta sociedad moderna, sufran de deglución atípica. Cada día me sorprendo en la consulta privada la cantidad de deglución atípica que veo en comparación a años anteriores. Yo no sé si es porque ahora veo más de lo que veía antes, porque cada dentista con el tiempo de trabajo agudiza sus sentidos, o porque si cada vez más los padres están abusando de estos elementos para satisfacer necesidades que deberían ser satisfechas de otra forma en sus hijos. Muchas veces el padre sale a trabajar, la madre sale a trabajar, y lo primero que hace es dejar a la nana. Y lo que hacen es ponerle un biberón y ponerle un chupón para que supla la ausencia del padre o de la madre, ¿no? Entonces, todos estos aspectos tienen que ser considerados durante el tratamiento preventivo. Lo siguiente que debe ser considerado es la necesidad de muchas veces cortar el hábito a través de aparatos ortodónticos, rompehábitos y reeducadores.
Y finalmente, la terapia de motricidad o la terapia miofuncional. Hay que reeducar al niño a nivel muscular y a nivel funcional. Y la reeducación empieza por una concientización de la función que normalmente la hacemos en forma inadvertida, en forma inconsciente, hacerla consciente para entrenar a la lengua a través de varios ejercicios sobre una nueva y correcta forma de deglutir. Es ahí donde muchos ortodoncistas, donde muchos dentistas, donde muchos colegas tiran la toalla porque el paciente es difícil de tratar, los padres no colaboran, no acuden a la cita con el fonoaudiólogo, no hacen los ejercicios y entonces lo más fácil es alinear a través de aparatología y a veces es necesario hacerlo de esa manera, pero advirtiéndole al paciente que si el paciente no colabora en el tratamiento funcional, de nada sirve nuestro tratamiento ortodóntico o nuestro tratamiento interceptivo porque va a recidivar y porque el paciente siempre se va a quedar con esa mala función. Tengo una alumna a la cual le enseñamos odontopediatría en la universidad y ella le habían hecho un tratamiento ortodóntico sin colocar ningún aparato reeducador, ninguna rejilla, ni tampoco nunca se le habló de ningún tratamiento de deglución miofuncional. Entonces la paciente nunca cerró la mordida abierta anterior, siempre se quedó con la mordida abierta anterior. Y ya en la universidad, hablando con ella habló con otro ortodoncista y este colega hizo un buen tratamiento incorporando un tratamiento miofuncional para corregir la deglución. Entonces, es importante que tomemos conciencia. No solamente veamos el tema aparatológico, sino contemplemos la visión nuestra para enfrentar un plan de tratamiento, sea informando solamente al paciente y derivando al especialista, o sea implementando un tratamiento especializado cuando estemos capacitados. Existen una serie de elementos reeducadores y de interposición. Estos aparatos ortodónticos o rompehábitos tienen la función simplemente de estorbar a la lengua y permitir que el equilibrio muscular retorne al paciente. Entonces, por sí mismo los dientes van a empezar a bajar y van a empezar a cerrar esa mordida abierta mientras no haya otra alteración esquelética mayor. Hay rejillas donde nosotros lo que vamos a tener es una especie de barreras para que la lengua no se proyecte hacia adelante, y lo que hacemos es entrenar al paciente para que ponga la lengua en parte más posterior, en la parte más superior. Hay unas especies de rejillas tipo garfio donde estas puntas o estas púas no cortan al paciente, no hacen ninguna lesión porque son romas, pero lo que va a pasar es que la lengua, cuando se trata de ubicar a nivel de los al borde incisal de los incisivos, choque con estas puntitas y le sea incómodo al paciente colocar ahí. Y lo que va a verse obligado el paciente es a llevar la lengua en una posición más superior a nivel del paladar. Es un aparato que muchas veces hay dentistas, hay padres que lo ven y dicen, doctor, ¿cómo voy a poner esto? Esto es una tortura, esto es algo exagerado. No se dan cuenta que muchas veces estos aparatos propioceptivos son más útiles en reeducar a la lengua, porque realmente no cortan, no lastiman, lo único que hacen es estorbar, es dificultar la comodidad que tiene el paciente para poner la lengua en la posición más alta. Y cuando tenemos cosas o mordidas mucho más severas y fuerzas musculares mucho más severas, ya nos vemos en la obligación de poner rejas tipo barrote, ¿no? Donde la lengua no puede simplemente entrar en la boca. Entonces hay diferentes tipos de formas de rejillas que sirven desde para las mordidas abiertas anteriores hasta las más posteriores, ¿no? Y todas estas pasan por el mismo principio: evitar que la lengua entre, permitiéndole a la musculatura y a la dentición recuperar la posición normal a la cual Dios la creó y donde realmente iba a erupcionar si es que no hubiera entrado la deglución. Otro elemento importante para los labios inferiores es este aparato funcional llamado lip bumper, que es un entrenador del labio, que es una barrera o un escudo labial, que lo único que hace es evitar que el labio lingualice los incisivos
y permite, entre otras funciones, recuperar el espacio y también mejorar la disponibilidad de espacio, porque tiene a largo plazo una función de distalización o distoinclinación de las molares permanentes.